¿Cómo están? Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es el libro de Hechos, capítulo 13. Si han encontrado Hechos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: "Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo". Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están? Cuando es domingo, es bueno cuando tenemos servicio, pero el programa es complicado. Tenemos el coro, la palabra, y juntos podemos tener culto ante el Señor y nos sentimos agradecidos. La palabra que hoy hemos leído, Hechos capítulo 13, es algo que ocurrió dentro de la iglesia de Antioquía, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestro: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se llamaba criado junto con Herodes el tetrarca. Si comparamos, sería iglesia de Canaán, ancianos, diáconos, diaconisas. Ellos dice que cuando sirviendo al Señor ayunaban, el Espíritu Santo le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí habla de las dos personas que son enviados, ellos siendo enviados por el Espíritu Santo. Aquí dice: entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: "Oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego. No verás el sol por algún tiempo". E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado la doctrina del Señor. Hasta aquí hemos leído. Los 66 libros de la Biblia. Aquí
tenemos puesto muchas palabras del Señor, leyendo una ocasión, dos ocasiones, en tres ocasiones. Al comienzo había muchas partes que no podíamos entender, que no conocíamos. Cuando leíamos la palabra y yo, poco a poco, esto se iba aproximando a mí. Y siempre tengo la Biblia en la cartera. Antes era muy difícil conseguir una Biblia como esta. Yo no tenía Biblia de pequeño y San Mateo me prestaban el libro y cuando me daban de lunes a sábado yo tenía que leer y cambiar otra vez, devolverle. Así leíamos, pero hoy en día la Biblia es un poquito grueso, pero no es tan caro. Claro, es mucho más barato que un carro. Pero en esta palabra, todo lo que nos da a nosotros es maravilloso. Yo, esta palabra, yo leí mucho de pequeño. Mientras que yo leía, discúlpenme, cuando yo era pequeño, discúlpenme, hice muchas cosas malas, comí el caqui de la casa ajena, la manzana, y de noche íbamos para hacer muchas cosas malas. Y siempre en la iglesia yo lloraba para pedir el perdón de aquellos pecados. Claro, si me muero en algún día, ¿qué pasa si no puedo ir al cielo por el pecado? Porque tengo mucho pecado. Pero cuando leía en una, en dos, en tres ocasiones, cuando yo iba leyendo, nosotros a veces cometemos pecado, pero en la Biblia claramente aparecía la manera de cómo obtener el perdón de los pecados. Yo había hecho muchas cosas malas con los amigos. Yo decía, yo soy pecador. Yo sin lugar a duda voy a ir al infierno. Yo no dudaba nada sobre ello. Entonces yo leía, volvía a leer la Biblia. Era increíble. Cuando yo leía un día la Biblia, mi pecado había sido perdonado y aparecía en la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que me redimió, que me rescató. El Señor Jesús me rescató, nos rescató del pecado. Y por la gracia de Dios, gratuitamente, somos justos. La Biblia es increíble porque desde un comienzo no tenía pecado, pero habíamos mentido, habíamos cometido pecado y poco a poco el pecado nos iba presionando. Cuando iba a la iglesia en la Navidad, me daban un poquito de pan y yo iba así simplemente para aprender a cantar, pero poco a poco mientras que cumplía la edad, mientras que leía la Biblia, iba aumentando más y más el pecado. Yo mentía mucho, yo engañaba a otros, tenía muchos pecados. Tengo mucho pecado, escándalo. Y yo vivía de esa manera. Pero señores, es increíble esta palabra, porque aquí aparecía sobre nuestro pecado, pero lo que después aparecía, nuestro pecado, aquí aparecía como nuestro pecado era lavado y estábamos muy agradecidos por ello. Señores, cuando vamos en el carro, es bueno cuando vamos a una distancia lejana, pero cuando estamos por llegar y si tenemos que parar y no para el carro, sería muy difícil entonces. Hasta que la gasolina acabe, tendría que yo continuar yendo. Cuando uno fabrica el carro, arrancamos, ponemos la gasolina y es bueno cuando marcha para adelante, pero de repente, cuando el niño viene en el camino, tenemos que pisar el freno y tiene que parar. Si no tenemos unos artefactos como estos,
Sería muy peligroso andar en carro. Yo también, cuando al comienzo compré y me iba en el carro, era maravilloso. Había comprado un nuevo carro, no se oía ni al motor, tampoco al carro, era muy bueno. Pero este carro, cuando yo manejaba y cuando yo iba, yo le ponía a los niños, también ponía la carga, era buenísimo. Luego, cuando yo dejaba estacionado, apagado, no se movía, seguía así tal como estaba. Y de nuevo arrancaba si necesitaba ir. El mundo, nuestro corazón, lo mismo. Hay varios caminos. Yo verdaderamente respetaba mucho a mi padre en mi corazón. Mi padre había crecido en el campo. Él era un poquito analfabeta. Creció en el campo. Hay muchos padres en este mundo, pero no hay un padre como mi padre. No hay un padre como el mío. Tanto nos cuidaba, tanto nos amaba. Una vez mi hermano estaba muy enfermo y no teníamos ni un centavo para llevarlo al hospital. Mi padre pensaba y pensaba y no sabía qué hacer. Fue en busca de la casa del doctor. El doctor tiene su casa y también tenía un hospital aparte. Él fue a la casa del doctor y mi padre fue al baño y estaba lleno de excremento el baño, porque el doctor no podía limpiar el baño. Entonces mi padre iba a cultivar y había puesto todo el excremento en el balde y tiraba todo ese excremento afuera. El doctor, cuando volvía de noche, su baño estaba limpio. Le pregunta a la señora, ¿quién limpió el baño? Y en ese barrio Inmun vino el señor Parr y él vio el baño y limpió todo el baño. ¿El señor Parr a qué se debe que se puso a limpiar el baño? No sé, que no sé por qué. Mi padre y había limpiado todo el baño del doctor antes, ya que teníamos casa de choza y el doctor también tiene que vivir bajo la choza y está hecho con paja y así ellos tapaban el techo. Pasando el tiempo, eso se corrompe, se gasta, entonces uno tiene que cambiar el techo. Y mi padre fue a aquella casa y él había llevado una gran cantidad de paja y él hacía un techo de eso. Vino el doctor de noche, el señor Parr. ¿A qué se debe que usted hace esto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué usted hace esto? Y sonriendo mi padre se fue. Cuéntenme por qué. Mi padre en ese momento le dice, doctor, tengo un hijo, él está muy enfermo y no puede ir al hospital porque no tenemos dinero. Tráigalo ahora mismo. Mi hermano era muy débil y no tendría deseo si mi hermano vive hasta los 70, pero él ya pasó los 70, vive bastante bien. Cuando veo a mi hermano menor, estoy feliz, muy feliz de aquel entonces. Cuando vivimos la vida ocurre esto y aquello. Hay problemas difíciles. A veces uno se lastima y a veces uno cae cuando sangra. Hay manera para impedir que tengamos el sangrado, hay varios caminos. En nuestra vida también hay muchas cosas. En medio de ello, lo más importante que es
en el mundo. No sé por qué, pero uno nace, tiene ojos, narices, tiene boca, pie. La boca es lo más importante, porque mediante la boca comemos, hablamos. La boca es muy importante. Pero cuando esta boca habla de manera torcida, sería un mentiroso. Pero si está más torcido, sería un estafador. Esta boca es así. Pero nosotros, cuando vamos leyendo la Biblia, todos pensamos que somos pecadores, intentamos de no cometer pecado, hicimos lo malo, comimos el caqui, la manzana, y uno sufre. Pero cuando leemos la Biblia, nosotros cometimos pecado, pero al morir recibimos la destrucción al infierno. Tenemos eso. Pero qué increíble. La Biblia, cometemos pecado y tenemos esto y aquello, pero ¿cómo es que podemos lavar aquel pecado? Eso aparece exactamente en la Biblia. Yo de pequeño, discúlpeme, con los amigos iba al campo ajeno a comer caqui, manzana. No quería ir al infierno, no sabía qué hacer y muchas veces estaba en medio de aquel conflicto. Pero qué increíble. Es posible. Cuando es profundo el río podemos ir en barco. Cuando estamos lejos podemos ir en tren. ¿Verdad que sí? Cuando tenemos hambre tenemos que comer y ya. Todo tiene su manera. En medio de lo que la Biblia nos dice, ¿qué viene a ser lo más importante cuando cometemos pecado? ¿Cómo podemos obtener el perdón de aquel pecado? ¿Cómo podemos lavar el pecado? ¿Cómo podemos despojarnos de todo pecado? Y eso en la Biblia exactamente aparece. Yo en esta Biblia es así de grueso. Por ejemplo, tengo 1200 páginas del Antiguo Testamento. La última es 2200, 1330 páginas es el libro del Antiguo Testamento de mi Biblia. Es grueso y cuando yo leo cada página, aquí también, aquí aparece que hay un problema y también aparece cómo lo resuelven. Detalladamente explica. Aquí, hoy en la mañana hemos leído Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto a con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme de Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el 4 que dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron al Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y luego que aparece: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Limas, el mago. Así pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, entonces, este procónsul se encontraba y le predicaban al procónsul
o la palabra sabia. Pero Elimas continuamente le resistía para que no pueda predicar. Nosotros cometemos pecado y cuando nos apartamos de Dios y cuando hay dificultad. En el mundo cuando uno se enferma puede tomar medicamento o puede ir a internarse y cuando nos sangra podemos ponernos repelente, podemos ponernos alguna pomada para que no sangre. Hay una manera. Una persona que comete pecado, ¿cómo es que puede obtener el perdón de los pecados? El siervo de Dios nos lo dice ahora. Aquí va hablando sobre eso. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Por qué? El procónsul Bernabé y a Saulo. Aquí estaba impidiendo para que escuche la palabra y reciba la salvación. Estaba impidiendo esto. Pero en el 13:8, cuando vemos, pero les resistía Elimas el mago, procurando apartarla de la fe al procónsul. Pablo a este procónsul anunciando la palabra de Dios. Realmente estaba predicando para que obtenga el perdón del pecado y viva una vida feliz. Pero Elimas, para que no pueda creer en la palabra del Señor, le iba interrumpiendo. Entonces Pablo tanto se desesperaría, ¿verdad? Aguantaba, aguantaba. ¿Y Pablo qué hizo al final? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce, procurando apartar de la fe al procónsul. Luego, en el 9 que dice, Saulo, que también es Pablo. Realmente el nombre de Pablo era Saulo. Creyendo en Jesús cambió su nombre a Pablo. Y Saulo, que también es Pablo. Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué dice después? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Así grita. Pablo, mirando eso, verdaderamente este procónsul obtuvo esta palabra, obtuvo el perdón de los pecados, debe ir al cielo. Pero Elimas le interrumpe para que no pueda oír. Y Pablo, ¿qué dice? Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y así va hablando. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y Elima quedó ciego y no podía encontrar nada, y eso aparece. Largo tiempo, no lo dejó ciego mucho tiempo, sino por algún tiempo dice que no verá el sol. Y cuando la oscuridad lo cubrió, no podía ver y buscaba a quien le condujese la mano. Cuando aquí vemos, dentro de la vida que vivimos, hallando la gracia de Dios, hay un camino que se abre para que podamos recibir la bendición. Pero también hay alguien que interrumpe eso, ¿correcto? Y hay alguien que interrumpe a aquella persona que nos interrumpe. Amén. Por eso, mientras que ustedes viven la vida,
Hay veces que cae lluvia y cuando cae lluvia podemos ir con paraguas y cuando no llueve podemos doblar eso y nos seguir. Y cuando tenemos hambre podemos comer y cuando estamos llenos dejamos de comer. Y cuando estamos más llenos nos vamos al baño y ya. Dentro de la vida tenemos esto. De igual manera, el mundo, el corazón, lo mismo. Nosotros somos personas que se merece la destrucción, la eterna maldición, pero cuando oímos la palabra de Dios detalladamente, en nuestro corazón tenemos un pecado malo y eso nos va molestando y el pecado es lavado y cuando es perdonado el pecado, cuando hemos cometido el pecado y el pecado desaparece, ¿entienden? ¿Correcto? Como eso. Cuando hay alguna mugre en el mueble, lo lavamos y ya está. En nuestro corazón, el siervo de Dios, a este procónsul, le habla sobre el camino de poder ir al cielo, pero aquí le va predicando al procónsul, pero el mago le interrumpe. El siervo de Dios que dice, entonces hablo que también es Pablo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, oh hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado la doctrina del Señor. Así dice. Aquí está creyendo, ¿verdad? Ustedes, mientras que van viviendo la vida, hay veces que yo miento, a veces digo cosas que me benefician, a veces que yo cometo pecados. Sí, entonces Dios, mediante la Biblia, ¿cómo es que el pecado es perdonado? Detalladamente aparece eso. Aquí, Elima, el mago, cuando interrumpía que el procónsul escuche la palabra de Dios. Y si el procónsul oye la palabra, obtendría la salvación, el perdón del pecado, iría al cielo. Y él interrumpe para que pueda recibir esa bendición. Pero Pablo, ¿qué dice? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo inmediatamente. Y esta persona rápidamente ya no pudo ver. Esto parece algo simple, pero mientras que ustedes viven la vida, desde pequeño, ustedes cuando van al colegio aprenden muchas cosas. Uno puede comer, puede ganar dinero, puede manejar y cuando se enferma puede tomar medicamento y tiene muchos conocimientos, sí. Pero nuestro corazón, tenemos un pensamiento distinto a Dios, hemos cometido pecado, hemos cometido la maldad, pero uno no conoce bien cómo poder lavar el pecado de este corazón. Y cuando leemos esta Biblia, yo verdaderamente me siento agradecido por esta palabra, porque cuando yo era pequeño no tenía esta Biblia. En nuestra iglesia había una persona que nos prestaba la Biblia. San Mateo, San Marco, San Lucas, San Juan. Y eso está dividido en San Mateo, San Marco, prestando 2 libros. Yo le devolvía el próximo domingo y después prestaba otro y así. Y después cuando mejoró la vida, realmente esto tiene miles de páginas
y leyendo y volviendo a leer cuando leíamos nosotros el libro. Había muchas cosas vergonzosas y realmente esto ha sido un error. Hemos hecho lo malo. Sí, yo engañé a otra persona. Sí, yo mentí. Realmente Dios no se goza por la mentira. ¿Qué hago con esto? Y hubo realmente momentos que tuve miedo, que tenía miedo. ¿Qué pasa si voy al infierno? Pero lo maravilloso de esta Biblia, no hay nadie que no haya cometido pecado en este mundo. Nuestro pecado había sido perdonado y detalladamente aparecía eso. En varias partes de la Biblia aparecía eso. Un día, yo, Génesis, Éxodo, Levítico, yo una vez leí la palabra y cuando yo estaba leyendo la Biblia, en Levítico, de qué manera el pecado era perdonado, detalladamente aparecía eso. Wow, en la Biblia aparece la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Yo había cometido mucho pecado. Y cuando yo leía el libro de Levítico, aquí al comienzo aparece cuando el sacerdote comete pecado, cómo obtiene el perdón de los pecados. Detalladamente aparece eso. Ah, qué bien está escrito Levítico. Y volviendo a leer y leer de nuevo, cuando yo veía, cuando nosotros mentimos o cometemos pecados, aparece la manera de cómo obtener el perdón de los pecados. Haciendo lo malo, yo casi no recuerdo eso, pero el pecado que yo cometí, ¿cómo podía obtener la manera, cómo podía obtener el perdón de los pecados? Y yo obtuve el perdón de los pecados de esa manera. Sentía mucha paz, mucho gozo. Y en ese momento yo me cautivé por completo en la palabra. Leía una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y de esa manera todos mis pecados habían sido perdonados y exactamente pude saber eso. Me sentí muy, muy, muy agradecido. Hoy también en esta tierra hay muchas iglesias, pero exactamente el pastor de aquella iglesia estudiando esta Biblia, cómo obtener el perdón de los pecados. Si uno conoce la manera de cómo obtener el perdón del pecado, detalladamente abriendo la Biblia debería explicar, así el pecado es lavado. El Señor fue crucificado y desea perdonarnos. Entonces, el Señor Jesucristo, si murió en lugar de mis pecados, mi pecado, es correcto que ha sido perdonado. ¿Entienden? Uno hace lo malo, miente y uno roba, come el caqui ajeno a la noche. Aquel pecado, cuando Jesucristo es crucificado y nos ha perdonado nuestros pecados, muchos van a la iglesia, pero hay tanta variedad. Pero cuando vamos a alguna iglesia, hay iglesias que nos enseñan por qué cometemos pecado. Cometiendo el pecado, cómo podemos obtener el perdón del pecado. Hay iglesias que nos enseñan la manera mediante la Biblia. Algunas iglesias ya que no saben eso, simplemente nos enseña para que oremos pidiendo el perdón de los pecados.
Y uno no obtiene el perdón porque ore. El perdón de los pecados. Mediante la sangre de Jesucristo uno es lavado y mediante ese proceso es lavado del pecado. Por lo cual, desde pequeño haciendo lo malo, comiendo el caqui, comiendo la manzana, uno cree que así va a poder ir al infierno. Pero mediante la palabra, el Señor Jesucristo, ahora viniendo para el perdón de los pecados, ¿qué es lo que la Biblia dice después? El Señor Jesús está escrito que llevó nuestros pecados. A veces, cuando leemos Juan, aparece al día siguiente, viendo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente aparece, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Juan dice, mirando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que no conocen esta palabra no saben la manera de obtener el perdón del pecado y siempre pide el perdón de los pecados, llora, ora. Pero el que llevó nuestro pecado es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús, ¿por qué llevó nuestros pecados? Porque Él fue castigado en lugar de nuestros pecados y siendo crucificado, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y cuando leemos en la Biblia, exactamente está escrito. Voy a leer un versículo. Escuchen bien. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Discúlpenme, no hay nadie entre ustedes que no haya cometido pecado. Por más que ustedes se rían, han cometido pecado, no hay nadie que no haya cometido pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo aquí, por cuanto todos, Señor, cometí pecado, perdóneme, perdóneme, solamente están así. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después, ¿qué dice en el 24? Una palabra increíble. Siendo justificados gratuitamente. Es la palabra del Señor, pero la palabra redención no quiere decir redención, no quiere decir meterle a la cárcel. Hay un sinónimo, ¿verdad? Pero no es así. Por más que sea la misma redención, tiene otro significado. Esto es distinto, sí. La redención que aparece aquí se refiere a la redención, salvar y redimir. Quiere decir que nos lava del pecado. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Eso es lo que hace el pastor, anciano, diácono, no, sino el Hijo de Dios, Jesucristo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús, para redimirnos, para rescatarnos del pecado, cargó nuestro pecado y sobre la cruz murió crucificado. Amén. Y aquella muerte, en lugar de nuestro pecado, Él murió. Amén. Esto, sea coreano, alemán, no hay diferencia. Sea blanco, negro, oriental, nada tiene que ver. Se cumplió la redención. Por lo cual, señores, viniendo a la iglesia, todos dicen, Señor, soy pecador, perdóneme, perdóneme. Y hay gente que simplemente ruega. Si
se pudiese lavar porque uno ruegue. Realmente no haría falta para que uno haga algo, pero no se lava así. Para el perdón de todos nuestros pecados, el Señor Jesús vino a esta tierra. Y conforme a la palabra de Dios, Jesús, para el perdón de nuestros pecados, vino a esta tierra. Durante los 33 años que Jesús estaba con vida, luego el Señor Jesús, Él ora ante el Señor. Y cuando Él ora, en ese momento Dios, Jesús, Hijo, mi Hijo Jesús, tú, ¿qué tal si te encargas de todo el pecado de la humanidad y mueres por él? ¿Qué dice Jesús en ese momento? Padre, si fuese posible, haz que se aparta todo esto. Sí, no quisiera morir de esa manera. Pero ¿qué dice luego el Señor? Una palabra de nuevo. Padre, si es posible que se vaya, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino que sea conforme a tu voluntad. Amén. Y cuando le dice, Dios, ya que permitió que Jesús muera por el pecado de la humanidad, no pudo menos que morir. El Señor Jesús fue crucificado y estuvo largo tiempo así. Y luego dejó de respirar y derramando la sangre murió. El Señor Jesús, un día antes de morir crucificado, en el Getsemaní se puso a orar y decir, Padre, si es posible, traslada esta carga de mí, que no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a tu voluntad. Y Dios, por el pecado de toda la humanidad, el Señor Jesús, siendo un poquito castigado, Él podía volver a resucitar. Entonces pasó todo el pecado de la humanidad a Jesús. Amén. Y todos nuestros pecados, señores. Señor, soy pecador, perdóneme. Señor, perdóneme. No, no se puede así. Exactamente deben saber. Cuando van a comer en la casa ajena, o solamente uno, ¿qué pasa si no tiene, verdad, para la comida? No, tienes que pagar. Y cuando le lleva para la comida, bueno, es perdonado. ¿Cómo eso? Toda la paga el pecado de toda humanidad. Jesucristo, cuando es castigado y muere en lugar de nosotros, en ese momento, el pecado de toda humanidad, Él fue castigado por el pecado de toda la humanidad. Cuando murió crucificado, Padre, consumado es, y dejó de respirar el Señor Jesús. La obra de perdón del pecado de toda la humanidad lo consumó, lo acabó, y Jesucristo dejó de respirar. Y después volvió a resucitar dentro de 3 días y luego Jesús fue al cielo. Y en el cielo Jesús ya terminó toda la misión. Yo leyendo esta palabra, yo hice muchas cosas malas. Cuando era pequeño iba a comer el caqui, la manzana, había mentido, había robado. Pero luego yo quería vivir de manera bondadosa porque creía en Jesús. Y cuando iba con los amigos a comer el melón, otros comían, probaban, tiraban, probaban, tiraban. Yo olía,
Solamente algunos, apenas 2, olía y salía despacito. Otros, realmente si ellos pisan mal la raíz, ya el cultivo se destruye. Creía en Jesús. Entonces con cautela para no pisar. Yo era bonito cuando robaba. ¿Y eso deja de ser pecado? No, pues yo congregando a la iglesia hacia lo malo era condenado y para obtener perdón del pecado pataleaba. No quería ir al infierno. Y yo leía Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número. Hoy en día, con $30, ¿sí? Es muy barato en aquel entonces. Sí, leíamos una parte de la Biblia, le prestábamos, llevábamos, prestábamos, le devolvíamos. Cuando yo leía esta palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¡Wow! Es una palabra increíble. La gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justa quiere decir no tiene pecado. Claramente uno realmente ha mentido, ha cometido pecado, pero Cristo, para rescatarnos del pecado, Él muere crucificado y mediante la gracia de Dios, gratuitamente, tu pecado ha sido lavado. El Hijo de Dios Jesús, cuando murió crucificado, Él recibió el castigo por nosotros y en ese momento tu pecado fue lavado y eres justificado gratuitamente. Esto es lo mismo que decir no tienes pecado, ¿entienden? Por lo cual, mediante la redención que es en Cristo Jesús, justificados gratuitamente, ¿lo va a obtener o ya lo obtuvo? Ha sido justificado, ya. Hoy en día, mucha gente va a la iglesia. Señor, perdone mi pecado. Señor, perdone mi pecado. Y así ruega. Y hay tanta gente que llora. Y no puede llorar delante de otros porque se avergüenza. Entonces va a una habitación pequeña para pedir el perdón de los pecados. Pero lo que la Biblia dice que es, aquí es la palabra de Dios. No hay ninguna mentira. Y aquí en esta palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa, tenemos que ir al infierno. En el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos salvó de nuestros pecados, nos rescató y mediante la gracia de Dios, nosotros que tenemos que decir somos pecadores, nos dice justos gratuitamente. Amén. Hoy en día muchos van a la iglesia y dicen, Señor, soy pecador. Y dice, soy pecador, perdóneme, el anciano, el pastor. Tanta gente lo está diciendo. Nosotros, si hemos cometido pecado, obviamente tenemos que decir eso. Pero la Biblia dice que vino Jesús y todo el pecado, todo el castigo que nos merecemos en lugar de nosotros, Él muere crucificado y fue castigado. Por último, el Señor Jesús cuando Él ora, si es posible, Señor, Señor, haz que esta carga se vaya de mí, pero que no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a la voluntad del Padre. Al final, el Señor
por el pecado de la humanidad. Esto lo pasó a Jesús. El Señor Jesús, cuando muere crucificado, ¿por qué murió? Porque el pecado de toda la humanidad, Él murió crucificado para morir en lugar de todo el pecado de la humanidad, ¿entienden? Entonces, por conclusión, aunque fue hecho por la palabra de Dios, ya que fue mediante la palabra de Dios, nuestro pecado fue perdonado o tenemos todavía pecado. El creer en Jesucristo, si exactamente lo explicamos, Jesucristo perdonó nuestro pecado y debemos creer en eso. Amén. Por lo cual el Señor Jesús viniendo a esta tierra, Él siendo crucificado en lugar de nosotros, estando colgado durante horas, dejó de respirar. En ese momento, todo el pecado nuestro, Él recibió el castigo por todos nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No puede ir al reino de Dios. Pero en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús nos rescató de ese pecado, nos salvó. Y mediante la gracia de Dios, gratuitamente, somos justos. Es decir, no hay pecado. Hemos cometido pecado. ¿Por qué no tenemos pecado? ¿Soy pecador? No. Tú, el pecado que has cometido. El Señor Jesús, hasta antes de que vayamos a morir, Él recibió el castigo por todos nuestros pecados y tu pecado ha sido lavado. Esto es la verdadera historia del cristianismo. Amén. En Seúl hay muchas iglesias. 10, 100, sí, sería bastante. Pero todas las iglesias no son iguales. Cuando yo era pequeño, iba a la iglesia presbiteriana que estaba enfrente de la casa. Siempre pedía el perdón del pecado. Y me decían que así podía obtener el perdón. Todos los días pedía el perdón. Pedía el perdón todos los días y yo, mirando la Biblia, me di cuenta que no obtenía el perdón rogando, sino que en lugar de mis pecados, el Señor en la cruz murió derramando la sangre. En ese momento, mi pecado había sido perdonado. Y así dice la Biblia. Amén. Señores, ¿qué debemos creer? No debemos creer otra cosa, sino que hemos cometido mucho pecado, hemos mentido, robado. Yo he comido la uva, la manzana de otra casa. Tengo mucho pecado, pero hace 2000 años atrás, el Señor Jesús que vino, recibió el castigo por todos los pecados que hemos cometido y cuando murió crucificado, mediante ello, Dios nos dice, eres justo, no tienes pecado. Así lo dice. Es decir, esta noche, ustedes que están aquí todos sentados, todos nosotros, no hay nadie entre ustedes que no haya cometido pecado, ¿correcto? Todos han recibido el castigo y deben ser destruidos, pero por ello Dios envió a Jesucristo. Enviando a Jesucristo como fuese, resuelve el pecado de la humanidad. Y el Señor Jesús, todo el pecado de la humanidad, Él cargó todo ello. Y después de ser crucificado, durante años, durante horas estuvo colgado y luego falleció. En ese momento, todo el castigo por el pecado, Jesucristo lo recibió y nos dejó limpio. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Algunas iglesias cuando vamos, ellos oran pidiendo el perdón del pecado, ¿verdad?
Ellos piden el perdón del pecado, es muy bueno, pero el Señor Jesús, habiendo sido crucificado, Él recibió el castigo en lugar de nosotros y ya nos perdonó, pero si volvemos a pedir el perdón, no concuerda atrás y adelante, ¿verdad? No concuerda. Nosotros que debemos creer, el Señor Jesús, por nuestros pecados, murió derramando la sangre, tenemos que leer esa palabra. Y cuando nos ponemos a leer, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el 24, siendo justificado gratuitamente, la redención no se refiere a esa redención. Significa que nos rescató y nos salvó. Mediante ello, mediante la gracia de Dios, gratuitamente, somos justificados. La palabra justa quiere decir que somos pecadores, que tenemos pecado, ¿sí o no? Que no tenemos pecado. Es cierto que ustedes han cometido pecado, pero el Señor Jesús, Dios enviando al Señor Jesús, Él recibió el castigo por nuestros pecados y permitió que Él muera. Y mediante ello, todos nuestros pecados han sido lavados. Amén. Y es cierto que ustedes tienen pecado, pero el castigo por mi pecado, Jesucristo recibió el castigo por ello. Yo cometí mucho pecado, soy malo, pero Jesucristo recibió el castigo por mí. Y es cierto que mi pecado ha sido lavado. Y cuando uno cree de esa manera, cuando va al cielo, el ángel dice, pase, pase, tú no, tú sí, entra. Yo, desde pequeño, iba a la iglesia. En la iglesia me decían, yo pedía el perdón de los pecados, pero cuando yo leía la palabra, el Señor Jesús murió crucificado y hace 2000 años, ya que Él murió, recibió el castigo por mis pecados y yo fui perdonado con toda seguridad. Muchos van a la iglesia, Señor, perdóneme. Es porque no conocen la Biblia. Hace 2000 años atrás, el Señor Jesús por nuestros pecados murió crucificado en ese momento. Sí, veía. Yo antes leía tanto esta Biblia que parecía como una semilla de sésamo, pero por conclusión entendí que es cierto que yo cometí pecado, pero Jesús murió por nuestros pecados. Desde hoy, desde esta hora, ¿qué tengo que saber? Tengo que aprender esto. Alce la mano a alguien que nunca cometió pecado. No hay nadie entre ustedes. Yo también varias veces cometí pecado. Y yo cometí pecado varias veces. El Señor Jesús, por aquel pecado, Él sí ha muerto, crucificado. El pecado de ustedes acabó. ¿Queda todavía? Acabó. Amén. Por lo cual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que la palabra justificado significa que no tenemos pecado, que hemos sido justificados. Amén. Aleluya. Todavía muchas iglesias dicen que son pecadores, piden el perdón de los pecados. El Señor Jesús entonces querrían decir que no pudo lavar a pesar de que murió en la cruz, que Él derramó sangre, pero que todavía nuestro pecado queda. No crean de esa manera. Nos merecemos la destrucción, hemos cometido pecado, pero gracias a que Jesús vino, en lugar de nuestro pecado murió derramando la sangre. Y nuestro pecado ha quedado blanco como la nieve. Amén. Por lo cual, repitan, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Esta palabra justificado quiere decir no tiene pecado. Amén. Por lo cual Dios hemos sido
perdonados por la sangre de Jesús. Ahora no debemos pedir el perdón de los pecados. Tantos pecados que yo tenía, Jesús murió en la cruz y gracias a ello Él me perdonó. Le agradezco. Así deben hacerlo, ¿entienden? Entonces, ustedes han cometido pecado. Si Jesús murió, ¿siguen siendo pecadores? No. Ustedes van a la casa ajena y si no hubiesen llevado dinero, le debería atrapar, pero el Padre si paga en lugar de ustedes, se resuelve. Correcto, es lo mismo. Jesús en lugar de nuestros pecados recibió el castigo y ya que recibió el castigo por nuestros pecados, todo el pecado de ustedes ha quedado más blanco que la nieve. ¿Entienden? Y lo que nosotros creemos, Señor, soy pecador, perdóneme. Por ustedes he muerto derramando la sangre. No tiene sentido. Jesús, claro, no se enojaría de esta manera, pero, Señor Jesús, verdaderamente, por nuestro pecado tan sucio, usted murió derramando la sangre, nos perdonó. Le agradecemos, le agradecemos. De esa manera, si uno se pone a creer. Ah, tú también lo sabes, Jesús diría eso. ¿Por qué de antemano no te apuraste en saber? Muchos van a la iglesia sin saber. Ellos dicen que son pecadores. Muchos lo dicen. Y de esa manera también nos dicen sectas. Realmente conocen solamente una parte de la Biblia. Hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo, es una realidad. Pero el Señor Jesús perdonó perfectamente nuestros pecados. El Señor Jesús por su sangre. Mi pecado ha sido perdonado y debemos creer en eso. Y Jesús murió en lugar de nosotros y mi pecado fue perdonado. Entonces tendrían la paz y la bendición del cielo sobreabundará. Ah, tranquilo, feliz, voy a cometer pecado como quiera. Escándalo si lo hacen así. Dios se va a enojar. ¿Qué pasa si no les perdona el pecado, verdad? No, mediante la sangre del Señor Jesús he sido perdonado, nos sentimos agradecidos y con este corazón, agradeciendo a Dios, a Jesús. Ustedes, yendo al cielo eterno, podrán vivir eternamente. Creo que yo iré antes que estas personas jóvenes. Voy a estar esperándola en el portón del cielo. Voy a esperarle moviendo las manos y vamos a encontrarnos y espero que reciban la bendición eterna. El núcleo de hoy es, hemos cometido pecado. Todos nos merecemos la destrucción, ir a las llamas del infierno, pero Jesús recibió el castigo en lugar de nosotros y debemos creer tal como es aquello. Jesús murió en la cruz por mis pecados y si tenemos esa fe, en el corazón de ustedes tendrán la paz y nadie entre ustedes ahora podrán obtener la bendición preciosa. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos por el pecado. Nos merecemos la destrucción, pero el Señor Jesús viniendo y muriendo crucificado ha muerto por nuestros pecados. Le agradecemos. Hoy, a todos nosotros que hemos oído esta palabra preciosa, esto no es una palabra del pastor Oxupar, es la palabra de la Biblia. Cuando lo creemos tal como es, hemos cometido pecado, pero creyendo de que Jesús ahora le agradecemos porque Jesús nos perdonó y le agradecemos porque realmente ahora podemos ir al cielo. Señor, le agradecemos porque nos ha perdonado sin dejar ni una pizca de pecado en el Jesús. Hay muchos que todavía sufren por el pecado, por la sangre del Señor, creyendo que hemos sido perdonados. Queremos que vivan felices hasta el día que vayan junto al Señor. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.